¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles, al menos por este medio virtual. Bienvenidos sean ustedes aquí a Injectronic. Eh, esta ocasión, la charla que vamos a presentar es un tema que creo que nunca será suficiente las veces que las tengamos que repetir, escucharlas, porque es un tema sumamente importante. Recuerden que la carrera para lograr las emisiones más bajas por parte de los fabricantes cada vez más y más y más están generando sistemas electrónicos para un control mucho más exacto del auto. En este caso vamos a platicar de un tema muy importante que es el ajuste de combustible. Lo que es la parte de Field Trim, vamos a aprovechar, vamos a hacer algunas prácticas, algún flujo de datos con los equipos de Injector Clean, específicamente con el CJ8K, para poder visualizar nosotros esos datos de lo que vamos a explicar aquí, presentarlo directamente en el vehículo para podernos así llevar un poquito más esta charla, llevarla un poquito más a la práctica y que podamos ver un poquito más datos. Esto es importante, ¿por qué razón? Resulta que en algunos lugares de nuestra República Mexicana, recordemos que no tenemos verificación vehicular, pero esto cada vez se está llegando más y más y más estricto, precisamente esta situación de normativa de emisiones contaminantes. Entonces, nos vamos a dar cuenta que utilizando estas herramientas que nos proporciona el fabricante del vehículo, los fabricantes de equipos de diagnóstico, pues el diagnóstico en nuestros talleres pues cada vez será mucho más eficiente para poderlo analizar. Entonces, para nosotros entender esta parte al 100% de lo que es el Field Trim, lo que son los ajustes de combustible para el uso de esas herramientas, vamos a recapitular o a repetir de forma muy rápida esta parte de lo que son los monitores del OBD2, que es donde está la esencia, vaya obviamente la redundancia del sistema de OBD2. No vamos a explicar cada uno de los monitores, simplemente los primeros 5 monitores los vamos a explicar para poder llegar precisamente a cómo actúa esta parte del ajuste de combustible y que eso es importante. Entonces, iniciando esta parte que nos atañe de la charla, referente a esto de los monitores, recordemos que lo dividimos en dos tipos de monitores. Monitores permanentes o continuos o monitores no continuos o también denominados de una sola vez por ciclo. Primero, los monitores siempre los hemos definido como controladores internos de la computadora, estrategias que ésta trae, que se encargan de fiscalizar la buena o mala operación de un sistema de control del motor. Claro, para reducir emisiones contaminantes, de eso se trata. O sea, se trata que en esta nueva modalidad de la construcción de los vehículos, con esas normativas, que esos son los monitores, son las normativas que rigen al fabricante la siguiente evolución en la producción de sus autos, que tienen que cumplir precisamente con esas normativas. Con el paso del tiempo, desde 1995 hasta la fecha, pues han existido más y más y más, se han agregado más monitores, algunos legislados, otros no legislados, pero obviamente se van agregando cada vez más y más que se van a agregar con el paso del tiempo. Por seguridad, por confort, por emisiones, en fin, por muchas cosas se tendrán que ir agregando cada vez más monitores. Pero vamos a hablar de los importantes, que es lo que nos atañe en este momento de la charla. Entonces, esos controladores que se encargan de fiscalizar la buena o mala operación de un sistema de control del motor
para reducir las emisiones contaminantes, esa es la finalidad. Que cuando el vehículo en función, el vehículo en revisión, rebase 1.5 veces el umbral de emisiones a la que el año le compete, a la fabricación del año del auto, la computadora tenga la capacidad de poder encender una luz de aviso en el tablero y podérmelo indicar. Correcto. Entonces, ya definimos, a grosso modo, esta parte que son los monitores, porque recordemos que los códigos de falla que extraemos con el equipo de diagnóstico no es otra cosa más que el resultado de esa anomalía, sí, que pudiese tener el sistema de control. Correcto. Entonces, ya definido monitor, ya definido que los tenemos en dos tipos de monitores, vamos a ponerlos nosotros en contexto para poder entrar a ese monitor del sistema de combustible, que es donde utilizamos estas herramientas de los ajustes cortos o los ajustes largos, que es lo que vamos a explicar. Correcto. Ustedes en pantalla están viendo ahorita 8 monitores que están ahí en pantalla, de los cuales los primeros 3 están en color amarillo. El orden, como están en pantalla, no es el orden cronológico conforme se están llevando en el vehículo. Aquí en pantalla están separados los que son continuos, que son los 3 amarillos, con los no continuos, que son los de diferente color. Pero los voy a explicar estos primeros 5, ¿de qué manera? En orden cronológica. Y vamos con el primer monitor, que es el monitor global de componentes. Fíjense, y ese es continuo, claro, lo estamos viendo en color amarillo. Ese monitor global de componentes es donde, ¿cuáles son los códigos que se alojan ahí o que son a través de ese monitor? Los resultantes de ese monitor son todos aquellos códigos que nos indica circuito de inyector X, circuito de bobina, circuito de relevador, circuito de solenoide, circuito de marcha mínima, ¿sí? Todos esos códigos referentes al cableado que hay entre el componente, llámese sensor o actuador, hacia la computadora. Es decir, este controlador va en busca de circuitos abiertos, circuitos en corto o señales fuera de rango, que son aquellos códigos que tenemos como resultado como performance, que es el desempeño. ¿De quién? Tanto de sensores como de actuadores. Recordemos que un módulo de control lo que está viendo de un componente es el consumo de amperaje. Sí, claro, todo el elemento que está conectado a la computadora, internamente la computadora hace una ecuación lógica, que es la ley de Ohm, para medir el consumo de corriente que el elemento tenga. Entonces, de esa manera es como detecta si hay un circuito abierto, porque no hay consumo de corriente, si hay un circuito en corto, si ese amperaje se modificó en una demasía, o el desempeño de lo mismo. Muchas veces esos códigos performance es cuando llegamos a poner un componente que no es compatible, ¿sí? Que no sea el original, porque muchas veces nos sucede. No nos ha tocado, por ejemplo, en el caso de los Chevrolet, cuando cambiamos un sensor TPS y que tenemos ese código TPS señal performance, es muy común que no lo pueda dar. O en el caso de Ford, que llegamos a poner una bobina que no es una bobina original, pues también podemos tener ese código referente a bobina A, B, C, en fin. Y pues bueno, revisamos el componente y está trabajando. Pues sí está trabajando, pero resulta que dentro de la parte donde está el convertidor análogo digital, que es donde está digiriendo el dato y haciendo la ecuación lógica, pues obviamente pues no ve el valor de consumo correcto de corriente. Bueno, entonces, en el momento que está trabajando ese monitor, desde que ponemos el switch en ignición hasta que minutos después de sacar la llave, ese monitor todavía sigue operando. Porque recuerden que una computadora tiene bastantes capacitores, los cuales se quedan cargados, y aunque yo, después de haber sacado la llave, la computadora no se apaga en el instante mismo que sacamos la llave. La computadora sigue todavía en activo. Bueno, entonces ese monitor está trabajando, ya hizo la revisión de todos los componentes. Si todo está en orden dentro de los parámetros 3 que acabamos de decir, cortos, abiertos o performance, y no encontró ninguna anomalía, entonces nos dice monitor completo, listo. Y ahí entramos al segundo monitor, el monitor de fuego perdido.
¿Qué códigos tenemos ahí? Pues los P0300, 300, 301, 312, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de cilindros que el vehículo tenga. Ese monitor, ¿qué es lo que va a hacer? Revisa que todos los pistones se estén empujando por igual. Claro, está monitoreando la fase de explosión. Y para eso necesita la información del sensor del árbol y el sensor de cigüeñal. Con el sensor del árbol identifica la posición del 1. Sabiendo dónde está el 1, sabe dónde está el 4, dónde está el 3 y dónde está el 2, según el orden de encendido. Y a través del sensor de cigüeñal, pues obviamente va a medir la velocidad angular del mismo cigüeñal. Entonces, aquí es donde un pistón explota, después el 4, después el 3, después el 2, y el CKP está dando, ¿sí?, a través de la señal pulsante, la fluctuación del paso de un cilindro a otro. Si hay un tiempo muy largo de fluctuación de un cilindro a otro, pues es un cilindro que no está participando por igual. Y es así como la computadora detecta qué cilindro es el que no está participando. Recordemos que en este monitor de fuego perdido lo podemos encontrar tipo A, tipo B, por ejemplo. Aquellos tipo A denominados de cada 1000 RPM, tipo B de cada 200 RPM, en fin. ¿Qué quiere decir con esto? Acuérdense que ese monitor de tipo A es aquel donde la falla está constante, es decir, desde que arrancamos el vehículo está el petardeo en el escape y lo vamos a representar también en el foco check, en el foco de aviso, que va a estar parpadeando. Significativo que hay un problema de combustión, una gasolina que no se está quemando y eso tiene mucho riesgo para el convertidor catalítico. Recordemos que el convertidor catalítico realiza dos fases, una fase de reducción y una fase de oxidación. Reducción de NOx y la fase de oxidación de hidrocarburos y monóxidos de carbono, transformarlos en vapor de agua, que es lo que vemos saliendo por el escape. Entonces, para poder realizar esas dos fases, pues obviamente necesita una concentración de oxígeno y para eso son las propiedades del convertidor catalítico. Que eso, bueno, pues posteriormente en monitores lo hemos hablado, ese monitor del catalizador. Correcto. Pero entonces, resulta que ese combustible no quemado va a llegar al catalizador, se va a realizar allá una combustión, una elevación muy alta de temperatura, y eso trae consigo que el catalizador empiece a taparse. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, ese monitor de cada 1000 RPM es tipo A, ese monitor tipo A es una falla grave para el catalizador, sí, porque me lo puede dañar. Ahora tenemos el tipo B, sí que no es una falla permanente, que no pone en riesgo al convertidor catalítico, pero sí, obviamente, las emisiones contaminantes se van a la alza. Es decir, la falla la podemos ver representativa, que el vehículo estando en ralentí y en parking, el motor está parejo, correcto. Pero al momento de meter carga o aplicar una aceleración, ¿sí?, es decir, meto drive o metemos una aceleración, hay un petardeo en el escape. Entonces, ahí tenemos ese tipo de monitoreo. Ya en el momento que la computadora detecta que todos los pistones están participando, todos están empujando por igual, dice monitor de fuego perdido, está completo, listo. Ok, y de ahí vamos al tercer monitor. El elemento primordial en un sistema OBD2 es el sensor de oxígeno. Ese elemento es el que más monitoreado está, el que más fiscalizado está dentro de un sistema. Claro, porque es el elemento clave para lograr la estequiometría en el sistema. Recuerden que a través del sensor de oxígeno, la computadora se mirará ella misma su trabajo que ella está realizando a través de la relación de la mezcla. Correcto. Aquí, si hablamos del tercer monitor, se refiere a lo que es el calefactor del sensor de oxígeno. Recordemos que el sensor de oxígeno, que el convencional que siempre hemos trabajado común, requiere una temperatura superior a los 300 grados centígrados para 600 grados centígrados de un sensor de oxígeno de banda ancha. Pero regresémonos al sensor de un solo cable. ¿De quién dependía ese calor? Pues obvio, de la temperatura o del flujo de gases por el escape. Esos gases de escape eran los que le daban el calor al sensor.
Entonces, si este vehículo estaba circulando en velocidades bajas, o sea, bajas revoluciones, en tráfico, en la ciudad, pues ese flujo de escape era insuficiente para mantener los 300 grados centígrados del sensor. Recuerden que el sensor de oxígeno, estando frío, se comporta como una resistencia, oposición al flujo de corriente. Por eso el voltaje que está generando, pues no es el correcto. Necesita la temperatura para dejar, si es válido decirlo de esa manera, para dejar de ser resistencia y poderse convertir en una pila generadora de voltaje. Así es. Para eso es la importancia que el calor tiene. Claro, son dos electrodos. Recuerden que son dos electrodos de circonia los cuales se están cortocircuitando entre sí, produciendo ese voltaje arriba o abajo de 450 milivoltios. ¿Correcto? Entonces, y de aquí se desprende otro término que hemos visto también nosotros en los equipos de diagnóstico, que es lazo abierto o lazo cerrado. ¿A qué se refiere cuando decimos que un sistema está trabajando en lazo cerrado? ¿A qué se refiere cuando decimos que el sistema está trabajando en lazo abierto? Es decir, cuando el sistema está operando en lazo cerrado, que eso lo debemos de corroborar cuando estamos analizando con el equipo un vehículo, primero que el lazo esté cerrado. ¿Qué significa? Que la computadora está adoptando el valor que el sensor de oxígeno está indicando. Es decir, que ella está regulando el ancho de pulso en base a lo que ve del sensor de oxígeno. Pero para poder tener esa condición de lazo cerrado, se tienen que dar tres condiciones fundamentales. La primera, motor a temperatura normal de operación. Claro, ahí entra el sensor de refrigerante. Entonces, analicemos si le quitamos el termostato al vehículo, pues obviamente ya no trabajará a temperatura normal de operación. Ahí viene el detalle, porque ahora en muchos vehículos de modelos recientes ya tenemos monitor del termostato. Pues claro, hasta nos aparece ya el código de falla correspondiente en el tablero. Correcto. Segunda condición que se tiene que dar para que se cierre un lazo, la temperatura del sensor. ¿Sí? Esos 300 grados centígrados de los que estamos hablando. Y la tercera condición que se tiene que dar, que no exista fallo en el sistema, que todos los parámetros de sensores o actuadores estén dentro de un valor de congruencia. Sí, que ese cruce de datos dentro de la computadora pues sea de un valor aceptable dentro de ella misma. Entonces, ahí es donde entra el monitor número 1, que ya revisó precisamente todo ese dato que mencionamos. Si alguna de estas tres condiciones no se da, pues entonces se abre el lazo. Ahí está trabajando el vehículo en lazo abierto. Y la computadora está regulando la inyección solamente basándose en los demás sensores, ignorando totalmente al sensor de oxígeno. Entonces son puntos muy importantes a analizar. Entonces, por esa condición de temperatura, y si nos remontamos a ese sensor de un solo cable, y como mencionamos que la temperatura insuficiente del flujo de escape para mantener los 300 grados centígrados, por eso ingeniería se dio a la tarea de agregar dos cables más al sensor de oxígeno, junto con una resistencia interna para dar precisamente el calor al sensor y no depender del flujo de escape. Y ahí nacieron sensores de 3 cables. Pero ahí todavía existía un pequeño problemita porque el sensor dependía de la tierra del cuerpo. En el tubo de escape donde va roscado, pues ahí era la toma de masa para el sensor. Pero resulta que el escape está oxidado, no había una buena toma de tierra, entonces si no tengo tierra, el voltaje que el sensor produce se eleva, entonces es un voltaje deficiente. De ahí se vino la tarea de poner ahora otro cablecito que nuevamente era el de color gris y es darle tierra directo al sensor y no depender de la tierra del cuerpo. Nacen los sensores de 4 cables, pero ahí viene esa normativa de OBD2 en el cual el monitor tiene que estar fiscalizado. Entonces, ya aquí ya se le pone ese controlador a la computadora que se encarga de estar viendo el trabajo de ese calefactor. Y el cual lo tenemos de dos tipos también. Marcas, en su gran mayoría, de vehículos que están utilizando el consumo de amperaje de ese elemento calefactor, que ese amperaje está oscilando entre 500 y 700 miliamperes. Es lo que están consumiendo el calefactor del sensor de oxígeno.
Pero existen otras marcas que utilizan otra estrategia diferente, como en el caso de General Motors, como en el caso de Chrysler. Es una estrategia denominada polarización del sensor de oxígeno. ¿En qué consiste esta estrategia? Pues precisamente es utilizar el comportamiento del sensor, llámese como resistencia o como pila, para ver esa caída, una caída de voltaje. Es decir, caso General Motors, por el cable de señal, la computadora proporciona 1 voltio. Y obviamente, si está caliente, cae la resistencia del elemento y el voltaje se deriva. Y ya después viene la producción del cortocircuito de los electrodos y ese es el voltaje de salida. No nos ha tocado ver, por ejemplo, vuelvo a esos casos de los Chevys, que cuando arrancamos frío y nos vamos a flujo de datos en el escáner, que el sensor de oxígeno tiene hasta 1.5, 1.6 voltios. Dices, bueno, ¿de dónde? Si el sensor produce de 0 a 1 voltio, dice ¿por qué tiene 1.5, 1.6? Porque lo que estamos viendo ahí es el reflejo del voltaje que la computadora está enviando, polarización del sensor, no se está derivando porque hay mucha resistencia, más el voltaje de los electrodos, por eso tenemos un voltaje elevado. En el caso de Chrysler trabaja exactamente igual, pero con la diferencia del valor de voltaje. En el caso de Chrysler, por el cable de señal, no tengo 1 voltio, sino Chrysler proporciona un total de 5 voltios. Sí, claro, es así como cuando vemos un sensor de temperatura, 5 voltios y tierra, están los 5 voltios que van a atravesar esa resistencia variable, algo similar como esto. Bueno, ya está dada esta estrategia, señores, ya vio la computadora que el calefactor está operando, entre más modernos tenemos los vehículos, ya por ejemplo banda ancha, ya son trenes de pulsos que son ciclos de trabajo para lograr ese calentamiento del sensor. Correcto. En este punto llegamos al monitor número 4. Ya estos 3 monitores completos, no hubo códigos de falla. Y en el monitor 4, ¿qué códigos son los que resulten de aquí? Los de sensor de oxígeno, respuestas lentas, sensor de oxígeno estancado alto, voltaje bajo, sin cambio. Existen muchos códigos referentes al sensor de oxígeno. Ahora, se va a fiscalizar en este cuarto monitor al sensor tanto su producción de voltaje como en el tiempo de cambio entre riqueza y pobreza. Aquí cabe mencionar, y lo hemos comentado en varias ocasiones, recuerden, el sensor de oxígeno tiene que estar ciclando, arriba y abajo de 450 milivoltios. Para ustedes, compañeros, que no hemos tenido la oportunidad de estar en charlas, pues bueno, la pregunta es, ¿para qué tiene que estar ciclando el voltaje del sensor? ¿Por qué tiene que ciclar? ¿Por qué tiene que estar arriba y abajo, mínimo una vez por segundo que tiene que estar el ciclado? Eso es muy importante y esto es para que el catalizador realice su operación. Recuerden que el convertidor catalítico, como mencioné hace un rato, realiza 2 fases, reducción y oxidación. Reducción de NOx y la oxidación, hidrocarburo y monóxido de carbono, transformar en agua, junto con ese elemento, esos metales que tiene internamente el catalizador, que son los que se van a utilizar para hacer esa reacción, como catalizante, vaya. Entonces, en este punto, para que pueda realizarse la fase de reducción de los NOx, se requiere una condición de mezcla rica, arriba de 450 milivoltios. Sí, claro, condiciones de mezcla rica es ausencia de oxígeno, lo que se necesita para reducir los NOx. Pero para la siguiente fase, que es oxidación, se necesita una alta concentración de oxígeno. Para eso es una mezcla pobre. Entonces, mezcla rica para reducir, mezcla pobre para oxidar. Entonces ahí viene la importancia del cual tiene que estar ciclando el sensor de oxígeno. Entonces, en este punto, el monitor, ¿qué es lo que va a realizar este monitor del sensor de oxígeno? Fiscalizar tanto el voltaje, aquí viene el umbral del sensor de oxígeno. Recuerden que esta parte del umbral del sensor de oxígeno también sufrió un cambio a partir del modelo 2000. De modelo 2000 y anteriores, el umbral del sensor de oxígeno estaba dado en más o menos 200 milivoltios. Es decir, del valor de estequiometría de 450, 200 arriba, son 650 milivoltios.
200 abajo, son 250. Es decir, para que fuera considerado como riqueza, debía de elevar arriba de 650. Para ser considerado como pobreza, debía de bajar más allá de 250 milivoltios. Posteriores al año 2000, a ese umbral del sensor de oxígeno, el valor pico a pico, se reduce en 100 milivoltios. Ya queda en 450 y en 350 milivoltios. ¿Qué ventajas tiene esto? Velocidad de reacción, señores. Ya no tiene que llegar a 650, rebasando 550, llegando a este valor, perdón, ya es interpretado como riqueza. Y la computadora cambiará y reducirá el ancho de pulso para llevarlo a pobre. Después incrementa para llevarlo a rico, reduce. Y ahí es donde tenemos los cambios del ancho de pulso en cada una de las funciones. Ok, entonces, esa es una de las pruebas que voy a realizar, pero esta es una prueba de 20 segundos nada más, es decir, una vez por ciclo. Y en cada ciclo únicamente trabaja 20 segundos. Durante 20 segundos la computadora estará fiscalizando, es decir, amplía, reduce el ancho de pulso para ver así el comportamiento del sensor. ¿Y qué es lo que va a revisar? El voltaje, que estamos hablando del umbral, la amplitud de voltaje generado, así como el tiempo de transición entre riqueza y pobreza, pobreza y riqueza. Claro, los cambios de relación de la mezcla. Y ese parámetro, el valor máximo, está entre los 120, 125, 135 milivoltios, pero el máximo tiempo de respuesta son 300 milésimas de segundo. Ahora, 300 milésimas de segundo, para el ojo humano, ¿qué tantas serán? Imperceptible. Así es de que muchas veces viendo en el multímetro o viendo en flujo de datos con el escáner y vemos que está cambiando, eso no es garantía de que el sensor esté bien. Y para eso es importante utilizar el osciloscopio para ver exactamente los cambios de transición. Máximo son 300 milésimas de segundo. Y ahí es donde vienen los códigos establecidos, como los sensores. Y bueno, respuesta pobre, pero si yo lo veo que está cambiando, sí está cambiando, pero no dentro del valor de tiempo programado. Entonces, ya durante los 20 segundos que la computadora reduce, amplía el ancho de pulso y vio el comportamiento del sensor y vio que el sensor está óptimo, pues tiene que estar bien fiscalizado el sensor para poder corroborar bien su estado. Entonces, en ese momento, el motor alcanzó ya su temperatura de operación, vamos desde el monitor número 1 hasta llegar a este cuarto monitor, ya el motor alcanzó temperatura normal de operación, entonces ahora sí, entró en lazo cerrado. Una vez entrando en lazo cerrado, viene aquí y entramos al monitor número 5, que es el que nos atañe con la explicación del tema del field trim. Este monitor número 5, que es el monitor del sistema de combustible, es un monitor continuo. Fíjense que esta es una herramienta que tiene esta computadora en estos sistemas de segunda generación de OV2. ¿Para qué sirve? Recordemos, señores, que con el tiempo, el vehículo o el motor del vehículo viene sufriendo desgastes tanto en la parte mecánica como en su parte electrónica. Obviamente, esos desgastes traen consigo esa modificación del ancho de pulso, la relación de la mezcla, la quema del combustible. Para eso es estrategia. Esta estrategia va a funcionar para que no nos pase lo que pasaba con OBD1, que no existía precisamente esta herramienta. Ese advenimiento de electrónica son las ventajas que trajo dentro de esto. Recordemos nosotros OBD1 con un sensor de presión del múltiple. El desgaste mecánico del motor trae consigo esa pérdida de vacío, se reduce el valor de vacío del motor, del múltiple, y obviamente eso hace que el valor del sensor MAP incremente. Al incrementarse el valor del sensor, ¿qué pasa con el ancho de pulso? Pues también se amplía el ancho de pulso. Entonces, pero como tengo un problema mecánico, pues ahí tengo una mala combustión y no hay una buena estrategia de control en el vehículo. Pues tengo humo negro, y humo negro, y humo negro, y nos podemos cansar de estar revisando computadoras, sensores y todo, pero todo tiene que ver con las condiciones mecánicas del sensor. Del motor, perdón. Por eso el sensor se eleva su valor. Entonces, en esta OBD2 viene estrategia, la estrategia del sistema de combustible, que es el monitor, lo cual utiliza dos herramientas. El ajuste de combustible
a corto plazo y el ajuste de combustible a largo plazo. Son esas dos herramientas que la computadora va a utilizar. Recordemos que la computadora buscará en todo momento el ciclado perfecto del sensor de oxígeno. En este monitor, los códigos resultantes es el P0171, P0172, el 174 o 175, que son los códigos relacionados a mezclas ricas o mezclas pobres, banco 1 o banco 2. Para esto, la computadora tiene la capacidad de poder reducir hasta un 100% el ancho de pulso y tiene la capacidad de incrementar hasta un 100% el ancho de pulso. Pero existe un parámetro máximo permisible para que no me registre el código de fallo. Y ese parámetro es 25% positivo o 25% negativo. Recuerden que cuando tenemos ese ajuste de combustible en valor positivo, la tendencia de la computadora, ¿qué quiere hacer la computadora? Es agregar o incrementar el ancho de pulso, porque el sensor de oxígeno está viendo condiciones de pobreza. Cuando vemos nosotros el valor negativo, obviamente la computadora lo que va a realizar o lo que va a querer hacer es reducir el ancho de pulso porque hay una mezcla rica con tendencia a ella. Para poder explicar esto vamos a ver la imagen en pantalla. Vamos a ver esta gráfica. Vean, tenemos nosotros aquí un sensor de oxígeno ciclando en forma perfecta. Arriba y abajo de los 450 milivoltios. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Para lo cual, tenemos las dos herramientas que utiliza esta estrategia, que es el ajuste largo, long field trim, y el ajuste de combustible corto. Entonces aquí tengo el corto y tengo el ajuste largo. El ajuste de combustible largo es el valor que está grabado dentro de la computadora. Acuérdense que los valores es en porcentaje, ¿no? Es el porcentaje para agregar o porcentaje para reducir. Ok, este es el valor base. Vean ustedes cómo aquí tengo un ajuste del 0%, aquí tenemos un ajuste base grabado en la memoria de la computadora y mi base ahorita será de 3 pulsos por milisegundo. Aquí está, mi base es de 3 milisegundos. Eso es el valor largo. Entonces, en esta condición, aquí tengo una mezcla rica. Recuerden que si el sensor está viendo riqueza, la computadora en consecuencia tendrá que reducir el ancho de pulso para llevar a una condición de mezcla pobre. Si está en condición de mezcla pobre, en consecuencia tiene que incrementar el ancho de pulso para poderlo llevar a una mezcla rica. Porque acuérdense que mezcla rica, reducción, mezcla pobre, oxidación. Eso es para que el catalizador pueda realizar precisamente su eficiencia, su trabajo. Entonces, iniciamos en este punto. Aquí tengo un voltaje alto, significativo de una mezcla rica. La computadora, ¿qué tiene que hacer en consecuencia? Reducir el ancho de pulso. Ahí es donde entra la herramienta y primero el ajuste de combustible corto. El ajuste de combustible corto es el que indica en porcentaje cuánto se tendrá que reducir. Por lo tanto, vamos a tener aquí menos 10%. Va a reducir el ancho de pulso a un 10%. ¿Pero un 10% de cuánto? Ah, pues del valor que está en la base que me lo dice largo. ¿Cuánto tengo el valor base? 3. Le quitamos un 10%, reducimos 10%, me queda en 2.7. Con esto se vino a una condición de mezcla pobre. ¿Qué va a hacer la computadora en consecuencia? Incrementar el ancho de pulso. Volvemos a lo mismo. ¿Quién es el que indica qué porcentaje va a incrementar? Ah, pues el corto. Aquí tengo ahora más 10%. Por eso aquí en la gráfica lo vemos más y menos. Entonces ahora va a incrementar un 10% de la base. Incrementa 10, se quedó con un valor de 3.3. Entonces, lo que está logrando el ciclado del sensor de oxígeno para que el catalizador haga su operación es reducir 10%,
incrementar 10. Quita 10, pone 10. Quita 10, pone 10. Por lo tanto, el ancho de pulso lo tengo en un orden de 3.3 a 2.7. 3.3 a 2.7 y así es como tengo el ciclado perfecto del sensor de oxígeno. Esto sería un ejemplo de un vehículo que esté trabajando en óptimas condiciones. Pero ahora vamos a imaginar que en este vehículo una manguerita de vacío se fracturó y tengo una succión de aire, una pérdida de vacío, como un chupete de aire, como le queramos llamar. ¿Y qué vemos aquí en el sensor de oxígeno? Se vino a mezcla pobre. Pues obviamente si este se quedara así como lo que pasaba en OBD1, en pobreza, 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 pues tengo yo aquí un problema, que los hidrocarburos se irían a la alza totalmente. Entonces, esa baja de voltaje se tiene que corregir en forma inmediata. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar aquí la computadora? Pues va a modificar los parámetros. Tiene la computadora, dispone de 30 segundos para que con el ajuste corto logre el ciclado perfecto del sensor de oxígeno. Si después de 30 segundos, modificando los valores cortos, no logra el ciclado perfecto del sensor, entonces ahora entra en relevo el ajuste largo. Y el ajuste largo lo que hará es modificar el valor de base. Eso es lo que va a hacer el ajuste largo. Entonces, véanlo bien. ¿Qué tenemos aquí? Mezcla pobre. Y aquí ya tenemos un ajuste corto de 20% positivo. Está agregando un 20% más. ¿20% de cuánto? Pues sigue siendo la base de 3. Es 0.6. Entonces mi ancho de pulso ya está ahorita en 3.6 milisegundos. Y vaya, el ejemplo que hemos puesto aquí y que hemos comentado en otras charlas es de nuestro cliente que llega al taller y se queja de que su vehículo le está consumiendo mucha gasolina. Y quitamos las bujías y ¿qué encontramos? Esperábamos encontrar las bujías negras. No, no está negra las bujías. Y de pronto nos vamos a la prueba de emisiones, verificación. ¿Y qué crees? Que pasó la verificación. Pues no, es que su carro está perfecto, no tiene nada. Mire, las bujías están limpias, no veo yo gasolina, no hay nada, no hay tizne. El cliente conoce su auto, claro. Entonces, aquí está el ejemplo y vamos a verlo con esa. La computadora está tratando de hacer el ajuste, correcto. 20% más del ancho de pulso ya se fue en el orden de 3.6. ¿Hubo cambio? Fíjense bien. Sí, aquí hubo un cambio, el sensor. Ella está ciclando, pero todavía no está en valores perfectos, todavía está en valores bajos, en pobreza. Pero ya aquí pasaron los 30 segundos y la computadora no logró hacer el ajuste completo del sensor de oxígeno, es decir, no logró encontrar el ciclado perfecto del sensor. En este punto tenemos un 15% positivo, incrementar 15%, pero vean ustedes la base. La base ahora ya incrementó el valor. Mi base ya no mide 3, mide 10% más. Es decir, mi valor base ahora es de 3.3. Ahora agrego un 15% más, pero de 3.3, con lo cual está por arriba de 3.7 milisegundos. Y ahí está la computadora buscando, perdón, precisamente ese valor para poder lograr ese ciclado perfecto del sensor. Vamos ahora a mencionar que si en este punto se apaga el vehículo, el valor de base se queda guardado en la memoria de la computadora y el valor corto regresa a 0%. En el siguiente encendido del auto, la computadora empieza a regular en base al valor guardado. Si por alguna razón desconectamos computadora o borramos memoria con el escáner, ambos valores volverán a 0%. Así es de que cuando tenemos nosotros un código referente a mezclas, es importante que no borremos con el escáner, porque de pronto lo que hacemos es sacamos el código, anotamos el código y hacemos borrado de memoria. No se borró únicamente la memoria, se borraron los parámetros de ajuste.
Y ahí nuestro diagnóstico o nuestra reparación se está alargando en tiempo. Por eso no lo borremos. Vamos nosotros a corroborar que ese valor de porcentaje, una vez que hicimos la reparación o el cambio necesario de componente, que nuestro valor de porcentaje se haya modificado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, para esto llegó el punto donde la computadora, vean bien, logró un ciclado perfecto del sensor de oxígeno. Ahí está, como al principio, véanlo, está ciclando entre riqueza y ciclando entre pobreza. Logró un ciclado perfecto, sí, correcto. Entonces, y aquí tengo el ajuste corto. Veamos, mezcla rica, ¿qué va a hacer la computadora en consecuencia, compañeros? Sí. ¿Quién dice cuánto? ¿Quién es el que dice cuánto tiene que reducir? Claro, el ajuste corto, con lo cual voy a reducir un 10%, pero ahora un 10% de cuánto. Vean que mi base, ¿cuánto tiene? Un 20% más. O sea, mi base es 20% más grande. ¿Cuánto medía? 3. Sumémosle 0.6, que es el 20%. Ahora mi base es de 3.6. Entonces, voy a reducir 10%, pero de 3.6, con lo cual tengo 3.3 milisegundos. Y se vino a pobreza. En consecuencia, ¿qué tiene que hacer? Incrementar. ¿Cuánto? Un 10%. Se fue a 3.9. Entonces, el ancho de pulso que tenía original, que no era mayor de 3.3, ahorita está hasta 3.9 milisegundos. Aquí está la cantidad de combustible el cual el cliente se está quejando que su coche le está gastando. La pregunta es, en esta condición que tengo aquí, ¿el vehículo está contaminando? No. Para el control de emisiones no está contaminando porque la computadora logró la corrección. ¿Es un auto que está gastando más gasolina? Sí, correcto, sí está gastando más gasolina. Entonces, ahí está, se podrá contradecir un poquito, porque si gasto más gasolina, ¿contamino? Sí, sí, claro, sí contamina, porque estoy gastando un combustible de más. Entonces, lo importante en este caso es el cliente se está quejando, sacamos bujías, las bujías están limpias, bueno, conectamos el equipo de diagnóstico y lo que vamos a poner atención es en los parámetros de ajuste de combustible. Recuerden que para poder ver nosotros estos datos, el escáner lo tenemos que conectar como OBD2 genérico, porque esta es una normativa de OBD2. Porque si lo conectamos en forma específica de fabricante, pues de pronto, pues no podría ver, en algunos carros no podría ver ese dato, no lo voy a ver el parámetro. Entonces conectemos el equipo como OBD2 genérico y vamos a ponerle atención al valor de ajuste largo. Y ese valor deberá de estar lo más cercano posible. ¿A cuánto? A 0%. Digo, de pronto me dice algún compañero, oye, pues tengo un vehículo que no pasa la verificación y el ajuste de combustible. Está perfecto porque tanto el corto como el largo están en 0. No se me confundan. No tienen que estar en 0. Recuérdate que, ¿quién hace que el sensor de oxígeno cicle? El ajuste corto, ¿no? Está quitando y poniendo. Entonces no puede estar en 0. No, lo que tienes ahí es un problema de lazo abierto. Si el lazo se abre, no hay ajustes de combustible y se van a 0%. La computadora regulará mezcla en base a los otros sensores e ignora totalmente al sensor de oxígeno. Entonces, primero hay que corregir cuál es la condición que me está impidiendo que se cierre el lazo. Y es lo primero que tenemos que corregir. Ok. Entonces, nosotros aquí conectamos el equipo, ya vemos este dato que estamos viendo en pantalla, el ajuste largo que tenemos en cuánto, más 20%. Y pues obviamente ya le mencionamos a nuestro cliente, ¿sabe qué? Sí, sí existe un problema. La computadora está tratando de ajustar la mezcla, quiere agregar un 20% más el ancho de pulso, pues entonces ahora sí vamos a revisar a fondo cuál es el causal y de pronto encontramos ahí una manguerita de vacío desconectada, pues al momento de que la conecto, rebobina la cinta y va a empezar negativo, negativo, va a empezar a hacer los ajustes hasta que lleguemos como al valor inicial. Si el ajuste corto, pero el ajuste largo muy cercano a ¿cuánto? A 0%. Eso es lo que tenemos que corroborar nosotros en este caso. Aquí con el ejemplo que estamos aquí puestos en pantalla, pues tengo un ajuste 20% positivo. ¿Existe código de fallo?
No, porque quedamos que el límite, ¿cuánto es? 25%. Entonces, no hay código, pero muy próximo lo podrá tener. La tendencia es que con el desgaste se requiere más combustible. Entonces, próximamente caerá en un código. ¿Y qué código dará? ¿Riqueza o pobreza? Pues solamente el código va referenciado a mezcla pobre. Claro, porque ¿por qué tengo un valor positivo? Porque el sensor de oxígeno está viendo una mezcla pobre. Para poder ver este contexto en flujo de datos con el escáner, para eso vamos a utilizar, nosotros compañeros, vamos a utilizar el equipo de Inyectronic, vamos a utilizar el CJ8K, vamos a hacer una conexión en pantalla, pero vamos a utilizar en este un vehículo que es un Spark para poder llevar a cabo la prueba y hacemos la conexión de nuestro equipo. Como estamos viendo, ya está conectado ahí. Nuestra edecán ya nos hizo favor de conectar ahí la interfase, la estamos viendo ahí. Una de las ventajas que tiene este equipo es que es inalámbrico, que es una ventaja muy grande. Entonces, vamos a analizar precisamente el flujo de datos, lo que acabamos de decir, los ajustes cortos, ajustes largos, con este equipo del CJ8K. Entonces, le pedimos por favor a nuestra edecán que por favor nos arranquemos el vehículo. Listo, y vamos a hacer la conexión. Del tiempo que yo he estado utilizando este equipo CJ8K, me ha gustado bastante, trabaja el equipo muy veloz, es multimarcas y multisistemas, y la verdad que pues, nosotros en Celaya, Guanajuato, en el taller, es un equipo que estamos utilizando en la actualidad, y pues nos ha llenado el ojo, como decimos. Entonces nos vamos a lo que es la parte del diagnóstico. Recordemos que para esto tenemos que entrar como OBD2 genérico. Ahí nos conectamos como OBD2 genérico, damos inicio. Quiero que pongamos atención, fíjense que aquí tenemos dos funciones. Uno que dice escaneo automático y otro que dice seleccionar protocolo. Si no conocemos el protocolo de comunicación que el auto tiene, que estaremos de acuerdo que para estas alturas creo que ya debemos de conocer, viendo el conector de diagnóstico, los pines que están ocupados, el protocolo de comunicación que tiene el vehículo. Ahora, si no conozco el protocolo, bueno, pues vamos a hacer en escaneo automático, pero ahí son varios minutos que tarda la conexión porque el equipo está haciendo la prueba con un protocolo, con otro y así hasta que logró la conexión. Pero en este caso, como ya conocemos el protocolo de comunicación, le damos a la segunda opción y seleccionamos nosotros aquí el protocolo, que es el KPW 2000. Y ahí es donde vamos a seleccionar y obviamente pues vamos a tener el acceso. Contamos el tiempo, fíjense que fueron unos cuantos segundos, 5 o 6 segundos que logramos la conexión. Y aquí estamos viendo que la luz de aviso está apagada, no hay códigos de falla, los monitores que no aplica serían 5 para la función, la versión de este coche, los monitores que dicen OK, que son los monitores que están completos, que son 15 monitores, 16 monitores, y decía, algunos legislados, otros todavía no. Entonces, damos OK y ya nos aparece enseguida lo que es el menú y nos vamos directamente a lo que es la línea de datos. Ahí está leyendo todo lo que es la línea de datos que tenemos. Dice, bueno, tenemos dos versiones. Ajuste de datos customizado. Pues los que nosotros queramos marcar nada más, según lo que estemos revisando. Si yo voy a revisar, por ejemplo, de un vehículo un acelerador electrónico, pues no tengo que seleccionar ni field trim ni nada de eso, ¿no? Tenemos que irnos a los sensores del pedal, los sensores de la mariposa, en fin, la carga del motor, que es muy importante, ¿no? Pero nos vamos a los datos de ajuste, aquí está. Y ahí tenemos los parámetros de ajuste de combustible. Y si se fijan ustedes aquí, ¿qué pasa con el sistema de combustible? ¿Cómo está el lazo? Lazo cerrado. Eso es lo primero que debemos de verificar. Ahora, un parámetro que debemos de ponerle mucha atención es aquí el valor de carga calculada.
Eso no es el voltaje de batería, sino la carga mecánica que el motor está absorbiendo y eso se está midiendo a través de la velocidad angular del cigüeñal y obviamente a través del sensor MAP, TPS, en fin. Eso es muy importante tener ese valor de carga, señores, porque podríamos tener un vehículo que no tiene una buena eficiencia de combustible y todo puede deberse por, no sé, se me ocurre, un interruptor, si ustedes, un sensor de tipo interruptor, como lo que es el del aire acondicionado, no está el aire acondicionado activado mecánicamente, pero la computadora electrónicamente puede ver que sí. Entonces ahí el incremento del ancho de pulso o el de la dirección hidráulica, el interruptor se quedó pegado, lo interpreta como dirección en activo y obviamente es más carga que está aplicando y obviamente ese es más combustible. Correcto. Entonces, son los datos que vamos a poner atención. Entonces, ahora aquí está. Vemos el ajuste de combustible corto. Ahí está oscilando. Arriba y abajo de 0%. Menos 2.3, más 4%. Ahí está 5.5 negativo, 6 positivo. Ahí está ciclando. Y el ajuste de combustible largo, también aquí tenemos el valor de ajuste de combustible largo. Ese es el valor que está en base grabado en la computadora. Ahora, vamos nosotros, siempre que hagamos esta prueba, esta revisión, lo tenemos que ver en los ajustes cortos y largos, en marcha mínima y también a 2500, entre 2500 y 3000 revoluciones estable para ver el cambio. Aquí lo tenemos en ralentí. Ahora, aceleramos el vehículo, pongamos la atención ahí. Si se fijan cómo el corto se fue hasta 22% y ahí bajó. O sea, la computadora está tratando de hacer los ajustes. Damos un acelerón y soltamos. Ahí está el largo, se fue más abajo del 0%. Entonces ahí es donde le vamos a poner atención. Debe de estar lo más cercano posible. ¿A cuánto? A 0. Entonces aquí tienes 3 negativo contra 5 positivo. Tu full trim total está en orden de un 2%. ¿Está cercano al 0? Claro que está cercano al 0%. Que aquí ustedes lo podrán visualizar en formato de texto o también lo podrán visualizar en formato práctico. Aquí está el ajuste largo. Vean cómo está estable el ajuste largo porque es un valor que está grabado. Solamente al dar un acelerón vamos a visualizar que va a haber un cambio. Ahí está, fíjate bien, como el cambio ahí está haciendo la computadora los ajustes. Ya vamos con el ajuste corto. Y ahí está el ajuste corto, el cual está subiendo y bajando y ahí está modificando. Entonces, en cualquiera de los formatos que lo acabamos de ver, pues ahí es como lo podemos tener en valor. Pues compañeros, yo espero que esta charla haya sido de suma utilidad. Le pedimos gracias al EDECAN que ya nos hizo favor de apagar el vehículo. Yo quiero aprovechar este punto para mandarles a ustedes un fuerte abrazo. Y creo que toda esta situación de la pandemia que nos ha traído a todos este vuelto de cabeza, pero que gracias a Dios y afortunadamente estamos vivos y los que hemos podido librarla. Yo esta charla, si me lo permiten los compañeros de aquí de Injectronic, quiero dedicarla especialmente ahorita en este momento que estamos grabando esta charla aquí en Ciudad Juárez. Nos llegó la triste noticia que nuestro compañero Luis Mondragón de Cancún ayer se fue. Entonces quiero dedicar esta charla especialmente a nuestro amigo Luis Mondragón y a su familia. Y a todos ustedes, compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.